Muy buenos días, el tema de hoy es acepción de personas. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, del 31 al 35. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Acepción de personas. Tremenda aquí la historia de cómo Pedro va a la casa de Cornelio, pero una revelación recibida por Dios a Cornelio. Era un hombre que no era del pueblo de Dios, pero un hombre que temía a Dios. Y temía a Dios, ¿por qué? Porque toda su familia oraba, le pedía al Señor, conocía de Dios, pero era un hombre que no era del pueblo de Dios, no era el pueblo judío. Pero este hombre le clamaba, le pedía a Dios, pero aún así dice que sus limosnas, prácticamente era un hombre que ofrendaba a Dios. De pronto él asistía al tabernáculo, al templo donde asistían los judíos, y daba sus ofrendas, sus limosnas, lo que tenía que dar para Dios, lo que correspondía a Dios. Pero dice la palabra que el Señor aquí escuchó su oración, porque dice: y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. O sea, prácticamente Dios sí tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero lo impactante es que como Pedro tiene esa revelación del Señor, porque en este tiempo había mucha diferencia entre judíos y gentiles. Dice que prácticamente había una brecha muy grande, pero viene el Señor Jesucristo y une dos pueblos para unirlos a uno solo, que era lo que venía a hacer el Señor, pero no lo aceptaron. El pueblo judío no lo aceptó, por eso el Señor se fue detrás de los gentiles. Pero como el Señor rompe la pared intermedia que dividía el pueblo judío del pueblo gentil, y viene el Señor y le habla al pueblo gentil, pero era una revelación a Pedro, una visión que dice que él estaba en la azotea y vio una visión en la cual descendía desde el cielo una sábana, entre ellas venían cuadrúpedos, animales, en los cuales el Señor le dice: Pedro, mata y come. Pero como Pedro le dice al Señor: pero yo nunca he comido cosa inmunda, ¿cómo voy a comer eso? Habían unos animales que en el Antiguo Testamento no se podía, no se debía comer porque era la ley mosaica. Pero el Señor le dice: ¿cómo llamas tú inmundo a lo que yo he santificado? Y es como el Señor hace ese cambio, esa transformación en Pedro. ¿Y cómo le da esa revelación? Pero aún el mismo Espíritu le da esa claridad, ese entendimiento a Pedro, que dice que Pedro en ese tiempo estaba en ayuno, y que abajo habían unas personas, unas mujeres preparándole comida a Pedro para la entrega del ayuno. Pero el Espíritu de Dios le dice a Pedro: baja, porque vienen unos hombres a buscarte, y ve con ellos porque yo los he enviado. O sea, muy claro el Espíritu Santo con Pedro, pero también muy claro el Señor con Cornelio, a quién debía mandar buscar, a quién debía mandar traer. Pero yo creo que Cornelio de un momento dado lo dudó. ¿Pero será que este hombre si vendrá y qué mensaje me traerá? Pero mire que el Señor aquí nos demuestra que no hace acepción de personas. Y el Señor lo está buscando a usted, a su familia, porque no hace acepción de personas. Él está buscando personas que realmente tengan un corazón dispuesto a recibirlo a Él. Un corazón que esté dispuesto a un cambio, una transformación, a morir a sus luchas, sus debilidades, sus pecados, sus inseguridades, sus temores, a su carácter, sus palabras, su voluntad, para que puedan entrar directamente ante el Señor. Ya que este hombre, Cornelio, tuvo la revelación del Señor. Dice que un santo ángel se le apareció. Dice Cornelio le hablaba a Pedro, y que ese santo ángel le habló de un hombre que vivía en tal parte, en tal casa, y como Cornelio envía a sus siervos para que traigan a Pedro. Y Pedro, dice la palabra, que duró varios días hablándole a él, porque aún ¿cómo lo pudo entender y comprender Cornelio? Que estaba toda su familia y algunos otros parientes en su casa esperando a ver qué mensaje traería Pedro de parte de Dios. Y es como el Señor nos quiere usar a usted y a mí. No hacer acepción de personas. A veces pensamos que es de otra religión, que es de otra iglesia, y como que no le hablamos, como que esa persona realmente no es salva, no conoce realmente de Cristo, y a veces creemos que estamos bien y que esa persona como que no es. Pero dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Mire que Cornelio, un hombre que no era el pueblo de Dios, pero un hombre que clamaba, le oraba a Dios, conocía de Dios, pero él no había conocido de Jesucristo.
Él hablaba de Dios, del único Dios que escuchaba, porque nadie le había predicado de Cristo. Y como Dios le habla a Pedro para que vaya a casa de Cornelio, el mismo Espíritu lo llevó. Y cómo viene el Espíritu Santo a obrar a través de Cornelio y de todos los que estaban en esta casa. Por eso aquí nos habla de acepción de personas, es el tema. Y usted y yo no podemos hacer acepción de personas. De pronto usted es una persona que es tímida para hablar de las cosas de Dios. O de pronto usted es una persona agente 007, va a la iglesia, ora y le pide a Dios, pero como que nadie sabe que usted es cristiano, como que nadie sabe que usted conoce de Dios, como que solamente lo sabe Dios y usted, porque prácticamente a nadie le habla, a nadie le predica las cosas de Dios. Estamos en un tiempo tan convulsionado, en un tiempo donde el enemigo se ha enseñoreado aún mucho más, donde predomina el pecado, la maldad predomina. Es un tiempo en el cual estamos viviendo en gracia, un tiempo de gracia en el cual el Señor nos quiere llevar a usted y a mí para que podamos llevar a otros a la eternidad con Cristo. Por eso no podemos hacer acepción de personas. La acepción de personas no está en la agenda del Señor, está muchas veces en la indiferencia que a veces tenemos hacia otras personas, pero como el Señor viene y no hace diferencia entre el pueblo de Israel y el resto del mundo, porque el Señor aún lo habla y lo dice a la luz de las Escrituras, que usted y yo debemos obrar ese acorde a lo que el Señor nos dice a través de la palabra, pero también cumplir lo que el Señor viene hablándonos, lo que el Señor viene diciéndonos a usted y a mí. Por eso el mismo Señor lo habla en el libro de Efesios capítulo 2 verso 18, dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por el Espíritu de Dios. Es que el Señor Jesús, cuando fue a partir de este mundo, Él dijo que dejaría al Consolador, el Espíritu Santo, que nos guiaría, llevaría toda verdad. O sea, prácticamente el Espíritu Santo todavía existe en la tierra, todavía está en la tierra, y a través del Espíritu de Dios podemos llevar a convencer a otras personas para que puedan entrar, tener acceso, que es lo que el Señor nos está llevando a usted y a mí, al mismo Espíritu. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice: porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos quiere llevar a entender y a conocer, ya que no es exclusivo para cierto grupo de personas, no, ni para una nacionalidad, ni para un rango, ni un estatus. Es el mismo Espíritu de Dios que quiere obrar a través de nosotros para ir y hablarle a otras personas de lo que el Señor ya quiere obrar a través de nuestras vidas, pero también para que otros lleguen a ese cambio, esa transformación y conozcan de Jesucristo y puedan tener acceso. Porque mire que el mismo Juan lo dice en Juan capítulo 3 verso 15. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, mire que el Señor aquí dice: para que todo aquel que cree, solamente es que usted y yo le pidamos dirección al Espíritu Santo. ¿Quién es el que está dispuesto? Ya que el Espíritu de Dios le habló a Pedro, y el Espíritu de Dios, el ángel del Señor, le habló a Nicodemo. Y mire cuántos cambiaron esa casa, porque él mismo dijo que esa casa sería a partir de ese momento casa de Dios. Dice que oró Pedro y con la compañía que iba, duraron varios días predicándole de Jesucristo a estas personas y se convirtieron. Dice que vino el derramar del Espíritu de Dios, y Pedro dijo: ahora entiendo que el Señor no hace excepción de personas, porque se ha derramado el Espíritu de Dios sobre cada una de estas personas que eran los gentiles, usted y yo. Como éramos gentiles, pero que en el pueblo de Dios ya pertenecemos al reino. Por eso aquí lo dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Si realmente creemos en Jesucristo, no nos perderemos y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que el Señor no hace acepción de personas, ya que en la casa del centurión Cornelio, Pedro dijo: vosotros sabéis cuán abominable. Pedro estaba como asombrado de lo que estaba pasando, cómo estaba sucediendo esta situación, algo que él nunca había experimentado y no había vivido. Por eso él mismo lo dice en el mismo de Hechos capítulo 10 verso 28. Hechos 10:28 dice: les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, prácticamente fue confrontado Pedro por el Espíritu de Dios. O sea, ¿se imagina cómo se sentiría Pedro al hablarles esta palabra? Porque prácticamente ellos eran judíos y ellos no aceptaban a los judíos, y prácticamente había, como les decía anteriormente, una brecha muy grande entre judíos y gentiles. Pero ¿cómo le da a Dios esa revelación? Hoy le oro y le pido a Dios que usted, el Señor, le dé esa revelación en el poder del Espíritu de Dios, que no debemos hacer acepción de personas, pero sí debemos predicar la palabra. Por eso, y él les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero hoy se dice: por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así me preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Tremendo cómo aún el Espíritu de Dios confronta a Pedro y lo hace ir hasta donde Cornelio. Pero cómo el Señor le da la señal y la claridad del entendimiento, que unos hombres lo estaban esperando. Y por eso dice en el verso 30, entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Prácticamente la visión que tuvo Pedro como la que tuvo Cornelio fue similar, pero la similitud era que no debía hacer excepción de persona. Le clamo, le pido al Señor que usted y yo hagamos la tarea y que no hagamos excepción de persona y llevemos la palabra para que muchos tengan acceso al reino, los que creen.